Muchísimas gracias a vosotros. Que nuestra escritura dice mucho de nosotros es algo que hemos visto alguna que otra vez, aunque sea en películas o en las noticias del informativo. Esta tarde queremos ir un poco más allá, hablar en serio y saber cómo se descubre la personalidad de alguien que a través de unas palabras escritas en un papel puede decir mucho. Para ello hemos invitado a Manuel Moreno, grafoanalista, perito calígrafo judicial y psicólogo, además de presidente de la Asociación Colegial de Peritos Caligráficos de Asturias y profesor del Máster en Ciencias de Grafismos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Que ahí es nada. Buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Y lo primero es fácil. ¿Qué es la grafología? Bueno, la grafología, vamos a decir que es el conjunto de metodologías que estudian el grafismo. Cuando hablamos de grafismo nos referimos a la escritura, naturalmente, la escritura manuscrita, ortográfica, pero también nos referimos a la firma, a la rúbrica, a los dibujos, a las producciones gráficas, por ejemplo, logotipos, anagramas, es decir, cualquier producción gráfica participa de un lenguaje simbólico, de un lenguaje arquetípico, ancestral, ¿no? Un lenguaje no verbal, un lenguaje gestual o conductual, que es semejante pues, a la gesticulación que tenemos cuando caminamos, cuando hablamos, cuando miramos, en general cuando actuamos, ¿no? De cualquier manera. Entonces, a partir de esa conducta gráfica es posible inferir rasgos y características de la personalidad que está detrás de esa escritura o de esa producción gráfica, en relación pues con muchas cosas, es decir, con su conducta habitual, con sus habilidades cognitivas, con su manera su estado de ánimo habitual, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que detrás de la escritura podemos decir hay todo un mundo de gestos y de símbolos que hay que aprender a observarlos, naturalmente. Interpretarlos, y detrás de esa interpretación hay aplicaciones. Sí. ¿Cuáles se pueden distinguir así básicamente? Primero, antes de interpretar, lo que hay que hacer es enseñar o aprender a observarlo. Es decir, no se trata de observar vamos a decir, la escritura como un producto, sino como un proceso, es decir, ver el ritmo escritural, ver la velocidad, ver la presión con la que se ha escrito, con la que se escribe, ver la manera de combinar las letras que tiene cada escribiente de manera particular, la orientación espacial de la línea, de los trazos, ver, en fin, todo un conjunto de aspectos o de elementos gráficos que van mucho más allá de la apariencia de si escribo muy bien o escribo muy mal, o en fin, ¿no? de aspectos puramente estéticos, ¿no? ¿Puede ser un comparativo con la huella dactilar? ¿Cómo uno escribe puede ser Sí, similar? hombre, yo diría que la escritura de alguna manera es un registro poligráfico, ¿no? Actúa un poco como el polígrafo, es decir, los distintos parámetros grafonómicos lo que hacen es registrar aspectos que tienen que ver con la psicofisiología, con la actitud, el carácter y también con aspectos puramente físicos o fisiológicos, etcétera. Y en relación a la pregunta que me hiciste antes, hay dos grandes ramas o dos grandes aplicaciones de la grafología. Una sería la parte caracterológica o la parte psicológica, que es la que todo el mundo más o menos conoce y a la que todo el mundo le llama la atención, porque realmente es muy sorprendente. Y la otra es la parte forense, que es la que nos permite determinar o ayudar, en este caso, a la justicia, para determinar si una firma, un escrito, un anónimo, un testamento hológrafo o cualquier otro grafismo corresponde o no corresponde a una determinada persona a la que se le imputa. Muchas veces creemos, evidentemente yo siempre utilizo esta palabra, los profanos, que por ejemplo las mayúsculas, quien escribe en mayúsculas está queriendo decir algo que el que escribe en minúsculas, el que escribe más grande está queriendo decir algo, Sí. Está trasladando algo que el que escribe pequeñito. ¿Sí o no? Sí, pero con el siguiente matiz o la siguiente aclaración. Quiere decir algo, pero hay que observar todos los elementos que participan en esa escritura, es decir, hay que ver que si efectivamente escribe en mayúsculas, pero ¿qué más hace ese escribiente en particular? Escribe en mayúsculas, pero hay gente que escribe en mayúsculas lento, hay gente que escribe en mayúsculas muy rápido, de una manera muy personalizada, hay gente que escribe en mayúsculas presionando mucho, a la vez muy rápido y a la vez inclinado o presentando una inclinación oscilante. Es decir, no todas las personas que escriben en mayúsculas, por ejemplo, lo hacen de la misma manera. Por lo tanto, hay que siempre contextualizar el tipo de variable o el tipo de característica que observamos en la escritura y ver con qué otros aspectos aparece relacionada en esa escritura. Entonces, cuando podemos
decir, va, sí, bueno, en este caso parece que se trata de una persona que necesita reforzar su yo, que necesita de alguna manera sentirse fuerte o aparecer fuerte ante los demás, como suele ser el caso de las personas que escriben habitualmente en mayúsculas. Ojo, que no me estoy refiriendo a la persona que escribe puntualmente en mayúsculas para, vamos a decir, favorecer la legibilidad en una nota o una cosa muy puntual, ¿no? Me refiero al que escribe siempre en mayúsculas. ¿El hecho de que alguien sea zurdo o diestro, eso lo notan, influye en algo? Sí, se puede notar, pero no es determinante. Es decir, la tipología o el carácter que está detrás de la persona que escribe no depende del hemisferio que controle la escritura, como el caso del zurdo o el diestro. Ahora, sí hay rasgos que son característicos del zurdo. Hombre, si a un zurdo le dejásemos seguir su propia propensión natural, una vez que ha aprendido a escribir, seguramente va a tender a inclinar hacia la izquierda, incluso debería llevar una orientación espacial derecha-izquierda, como escriben, por ejemplo, los hebreos o los árabes. Manuel, yo sé que esto no es muy serio, pero claro, es televisión. Muchas veces seguro que a usted, cuando le presenta como grafólogo, alguien ha venido a decirle, voy a escribir a ver qué me dice, a ver qué me dice de mi personalidad. Bueno, vamos a abusar de su presencia y de su generosidad. Esta mañana yo le he pedido a dos compañeros del programa que escribieran. La primera que tenemos aquí es de una persona. A mí me gustaría que usted viera esta firma que he registrado o estas palabras y que intentara traducir un poco cómo es esa persona. Yo después le voy a decir si más o menos estamos en la línea. Bueno, me presto, digamos, a este experimento un poco al estilo de conejillo de indias, improvisado, pero solamente, si se me permite aclarar, que este no es el modus operandi de un grafólogo serio. Es decir, que se necesita hacer un inventario y observar la escritura detenidamente para poder hacer una interpretación de calado y seria, fiable y creíble, ¿no? Totalmente de acuerdo. No obstante, bueno, es verdad, y no quiero colgarme ninguna medalla con esto, que yo, pues hombre, llevo muchos años en esta profesión y veo y he visto muchos grafismos y, por ejemplo, esta escritura primera que me muestras, pues una escritura característica o típica de una mujer. Es cierto. No es necesariamente, es decir, el que una escritura presente rasgos femeninos no necesariamente implicaría que sea de una mujer, pero bueno, parece que es de una mujer, ¿no? Esto no es 100% fiable, aunque bueno, tú me confirmas que sí, que es de una mujer. Es una escritura que tiene bastante presión, es decir, si se toca el trazado se ve que hace incluso relieve por atrás. Esto es característico de personas que son constitucionalmente fuertes, que tienen mucha energía vital, que son resistentes. Seguramente es una persona muy resistente al estrés. Tiene una manera de conectar las letras que es característica de las personas ágiles mentalmente y muy vivaces. Seguramente es una persona muy inteligente, lo que llamamos en psicología la inteligencia fluida, que es la capacidad natural que tenemos para asociar ideas o para conectar imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer deducciones y demás, ¿no? Está encantadísima mi compañera Alicia Millar, la realizadora, que es la autora de esa, escritura. También parece que es un tipo de escritura redonda, en la que no predominan ni ampas ni jambas, es decir, que se concentra todo en la zona media, que en este caso, al ser una escritura también dinámica, es característico de personas emotivas. Suele ser personas emotivas, que establecen vínculos con mucha facilidad desde el punto de vista emocional, ¿no? Con los demás, y también diríamos que es seguramente muy adaptativa, es decir, que se adapta muy fácilmente a los cambios de situación. No sé si quieres que... No, suficiente. Dos rasgos de la segunda. Bueno, en el caso de la segunda corresponde más a una tipología escritural más de un hombre, más que de una mujer, aunque ya digo que esto es una cosa completamente secundaria, porque además, cuando hacemos una interpretación grafológica, normalmente sabemos si es un hombre o una mujer, salvo que sea un anónimo o un escrito de un acosador o de un, ¿me entiendes?, un estudio criminológico, ¿no? En este caso parece que es la escritura de un hombre. La posición que tienen las barras de la T y el tipo de movimiento que tiene esta escritura caracteriza a una persona más bien sumisa, es decir, que correspondería a una persona dócil, aunque sí que puede ser un poco duro de pelar en las negociaciones, es decir, que es una persona bastante firme y bastante fijo en sus criterios, ¿no? Seguramente es una persona un tanto intelectual, es decir, muy observador, muy de precisión, muy exigente consigo mismo a la hora de
de hacer las cosas y demás, con criterio propio, algo independiente, es una escritura espaciada. Hay que tener en cuenta que me habéis puesto una línea, ¿no? Normalmente necesitamos claro. una escritura entera. Yo sé que el ejercicio es complicado. Un folio entero, etcétera, etcétera, ¿no? Y una persona que ejerce mucho autocontrol también, ¿no? Con respecto a sus emociones, ¿eh? Una persona que sabe mantener la compostura. Pues yo creo que está también en buena línea. Para finalizar, voy a firmar. Ya para acabar el experimento total, lo que queremos es un poco, hombre, trasladarle a los telespectadores el mundo de la grafología, que es muy complicado, en pequeños ejemplos que a lo mejor se entienden, ¿verdad? Entonces voy a hacerle mi firma aproximada, una cosa así, voy a hacer otra más porque tenga varias, y una tercera, venga. Mis compañeros ya tienen también mi firma registrada, y yo querría que usted me dijera qué dice mi firma de mí. Bueno, yo no sé si lo ven los telespectadores. Sí, lo van a ver, ¿no? Sí. Bueno, lo que se ve en esta firma, en primer lugar, es que la letra inicial es muy grande, ¿eh? La letra inicial es autoalusiva, es decir, que viene a representar la totalidad de la firma. Es autoalusiva, por lo tanto, lo que muestra es que hay un concepto de sí mismo y hay un sentimiento con respecto a sí mismo que es muy positivo. La persona, en este caso tú, seguramente tienes un criterio con respecto a ti mismo bueno. Es correcto. Positivo. Se ve que también es una firma que tiende a envolver. Esto tiende a ser característico de personas que necesitan siempre ambientes donde, vamos a decir, se sientan en familia, ¿no? Es decir, le gusta la intimidad, les gusta la intimidad, también es una manera de proteger la propia intimidad, no son personas nada de hacer alarde de los aspectos que tienen que ver con la propia intimidad, ¿no? Como digo. Es una escritura muy ascendente que corresponde a personas ambiciosas y también a personas optimistas, que tienen una cosmovisión muy favorable o muy positiva con respecto al devenir de las cosas, ¿no? Suelen ser personas que no se amilanan, que tienen mucha determinación, que son muy resolutivas y, sobre todo, vamos a decir, no se les pone nada por delante, podemos decir así, ¿no? Es decir, que hay en general un sentimiento, una visión buena, ¿no? Positiva de la realidad, ¿no? Pues don Manuel Moreno, voy a resumir, grafólogo y psicólogo, yo creo que hemos conseguido el objetivo, trasladar un poco su mundo al telespectador. No sé si querría añadir algo más después de esta pequeña encerrona que le he metido. Sí, solamente señalar que la grafología durante muchos años siempre es decir, cayó sobre ella un poco la sospecha de que era una cuestión especulativa o que podía relacionarse con una especie de mancias, ¿no? Porque, bueno, no deja de ser sorprendente que sin conocer a una persona se pueda hacer comentarios reales y fiables de ella, ¿no? Sin embargo, hoy en día la grafología está en el ámbito universitario, en el ámbito académico, a nivel internacional, lo utilizan las agencias internacionales de información, se utiliza en selección de personal, se utiliza en criminología, etcétera, etcétera. Y es una disciplina apasionante y yo invito a todas las personas que puedan estar interesadas en esta disciplina, en esta ciencia o en esta técnica científica, que se puedan acercar y realmente puedan sorprenderse, ¿no? de las posibilidades que tiene en cuanto al conocimiento del ser humano. Pues ha sido realmente didáctico, os lo agradecemos, don Manuel. Muchas gracias a Manuel Moreno, que ha sido nuestro segundo invitado de la tarde. Dos entrevistas hoy realmente curiosas e interesantes, repito la palabra. Nos ha desarmado a las tres personas que hemos escrito y por ahí van los tiros de nuestro siguiente argumento. El desarme. Hablamos de gastronomía. Nacho ha estado hoy en el día en el que, sobre todo los